Muy bien, muy buenas noches. Es otra transmisión más en vivo de análisis de política nacional e internacional con una temática como es el tema de política, como es las necesidades de dogmas por epistemia en el tema político para un correcto desarrollo de la política. Para eso tenemos un invitado de lujo como es el doctor Hugo López. Doctor, bienvenido, muy buenas noches. Bueno, esperando que el doctor Hugo López pueda encender su micrófono. Nos encontramos en la página de Facebook como Análisis de Política Nacional e Internacional y en YouTube como Análisis de Política Internacional. Agradecerles a quienes nos han venido apoyando a diario por suscribirse, por siendo dar pulgar arriba a cada uno de nuestros videos. Agradecer también al doctor Hugo López, profesor de la San Carlos de Guatemala con extensión en San Marcos, eh, profesor y coordinador de las carreras de sociología y etc. de carreras. Y un gusto, doctor, tenerlo acá en nuestro programa. Buenas noches. Bien, ¿Me esperando escucha, que... Ronald? Sí, doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Sí, buenas noches, adelante, Ronald. Sí, adelante, buenas adelante. noches. Sí, gracias. Gracias por el espacio, Ronald. Un gusto estar de nuevo en este programa. Y bueno, la idea es introducir marcos de discusión, marcos de debate en torno a temas de política, ¿no? Que Claro, son fundamentales en cualquier sociedad del mundo, ¿no? correcto. Gracias por el espacio. De igual manera, gracias por aceptar, doctor. Doctor, hablar de la necesidad de cambio del dogma a la epistemia política para el desarrollo. ¿Qué tratamos de visualizar con esta mirada de un cambio, un giro de 180 grados a la política nuevos aportes desde la academia, desde la formación académica con la política? Sí, efectivamente, tenemos que salir de esos dogmas, ¿no? Em, Dogmas metafísicos, dogmas religiosos, ¿no? Y efectivamente dar ese salto, ¿no? Con la idea de desenmascarar ese tipo de realidades, ¿no? Esas realidades invisibles. Entonces, es necesario la puesta en escena de una visión política desde los actores, desde los sujetos. Esa acción política indudablemente plantea la necesidad de una formación científica. Y esa formación científica efectivamente se puede cruzar desde seminarios, simposios, debates, discusiones, etcétera. Entonces, hoy tenemos que hacer una develación de esa realidad, ¿no? Esa realidad invisible, ¿no? Y dar cuenta de cómo funcionan las tramas del poder eh, en la, en, en la perspectiva de las regiones, de las ciudades, de las metrópolis. Entonces, los actores políticos hoy tienen que estar en procesos de formación política y esos procesos de formación política se van a explicitar a partir de procesos contundentes, ¿no? Que develen las realidades, que develen las hecatombes de este capitalismo. Entonces, la idea central aquí es cómo desde esos espacios, el espacio académico, el espacio universitario pueden ser puntas de lanza para abrir esas ventanas, pero también pueden haber otro tipo de espacios, ¿no? Los espacios comunales, los espacios desde las asociaciones, los grupos, los sindicatos, etcétera. Desde ahí se pueden ir estructurando formas de
hacer una acción política. Y esa acción política va a ser efectivamente a partir de ir introduciéndose en una discusión política para desarticular ese dogmatismo, ¿no? Esa visión metafísica de la realidad. Y solo a partir de estos procesos de formación científica, las sociedades latinoamericanas, ¿no? Las sociedades centroamericanas, pues pueden ir tomando caminos muy diferenciados, ¿no? De todas estas olas de opresión, de dominación, porque el dogmatismo tiene que ver efectivamente con la dominación, tiene que ver con la enajenación, tiene que ver con la cosificación, etcétera. Entonces tenemos que irrumpir, ¿no? Esos modelos metafísicos instaurados en las sociedades latinoamericanas y irrumpir y derrumbar esos modelos, pues en definitiva plantea la necesidad de procesos de autoformación desde las masas, desde los movimientos sociales. Luego también se puede hacer, digamos, a partir de otras dinámicas, el hecho de ser un autodidacta, ¿no? Por ejemplo, un campesino agrario, un sindicalista, un obrero, que a lo mejor no está vinculado a un espacio universitario, pero sí puede estar vinculado a otro tipo de procesos de autoformación. Y esos procesos de autoformación indudablemente le introducen a ser un autodidacta. Es decir, no solamente el plano universitario es el plano de la liberación, de la autodeterminación, sino que también hay otros planos, ¿no? Otros planos que deben ser explotados por los movimientos sociales, por los campesinos, por los obreros, los sindicatos, etcétera. Es decir, tenemos varios planos a partir de los cuales el sujeto se puede ir formando para derrumbar esta plataforma metafísica, ¿no? Que indudablemente ha permeado eh, América Latina en el marco de toda la historia latinoamericana, ¿no? Desde la invasión, etcétera. Entonces, todo ese dogmatismo se puede ir derrumbando. Entonces, para mí hay dos planos fundamentales. El plano universitario, una posibilidad, pero también está el plano organizativo, ¿no? El plano organizativo, desde ahí se pueden ir planteando esta autodeterminación política, esta liberación política desde los sujetos. Entonces tenemos, para mí, armas ideológicas, ¿no? Armas ideológicas a partir de las cuales podemos ir consolidando una visión muy distinta a la visión metafísica, ¿no? Que indudablemente está muy enclavada, digamos, a una discusión religiosa, a una visión dogmática. En fin, hay, digamos, vertientes a partir de las cuales podríamos ir nosotros planteando esa liberación del sujeto. El sujeto tiene que liberarse de esa subordinación ideológica, política, religiosa. Pero para desprenderse de esas visiones, pues tiene que asumir procesos de esa autoformación. Entonces yo planteo eh, la parte autodidacta que me parece crucial, digamos, en el sujeto. Y la otra parte que puede venir desde la academia, desde los intelectuales, los profesores, los estudiantes. Pero también está esta otra parte que no podemos perderla de vista. Para mí es fundamental el hecho de que también desde las bases sociales ahí se esté planteando una discusión crítica, una discusión reflexiva que aporte indudablemente elementos de reflexión crítica para derrumbar ese muro, ¿no? Es un muro estructural que está ahí enfrente. Entonces, me parece que es fundamental el hecho de marcar esas posibilidades, ¿no? Entonces, las sociedades latinoamericanas están permeadas, ¿no? Por todo ese dogmatismo ideológico que se ha incrustado desde la historia latinoamericana. Y creo que esa develación crítica desde los sujetos puede ser fundamental
romper esos muros ideológicos que se han instaurado desde los medios de masas, eh, por medios estéticos, por metáforas, por narrativas, etcétera. Entonces, esta ola brutal, ¿no? Desde los medios de masas son impresionantes, y cómo hoy podemos derrumbar, digamos, todos esos dogmas instaurados desde los medios de masas, ¿no? Los medios de masas son tentativas muy peligrosas, ¿no? Que construyen dogmas, construyen esencialismos, construyen visiones falsas, construyen cosificaciones, etcétera. Es decir, es un trabajo enorme, ¿no? Cómo Doctor, derrumbar y sí, derrumbar esos modelos que históricamente se han instaurado en la conciencia de los pueblos latinoamericanos. Entonces, demanda un ejercicio intelectual de los ciudadanos, de los obreros, los campesinos, los intelectuales, los estudiosos, etcétera. Entonces, es un trabajo enorme para plantear una liberación de los pueblos latinoamericanos. Y esa liberación, efectivamente, es a partir de estos procesos de discusión, de desenmascarar todas esas visiones metafísicas históricas, ¿no? Que están ahí latentes, ¿no? Y que tienen un poderío extraordinario en la conciencia del sujeto. no sé si nos escuche, doctor. Ya. Continuando con... Hola. Sí, La, sí, este, le escucho, Ronald. ya, ok, doctor. Continuando con este conversatorio, ya que usted ha hecho un desplazamiento muy claro de lo que es los cambios necesarios del dogma, la epistemia para el correcto desarrollo de la política. Usted ha detallado de que América Latina tiene que salir de esa dependencia. Ahora, América Latina a nivel político y a nivel de ciertos líderes políticos, aún no ha habido una fundamentación de una América Latina que construya una epistemia más profunda de la realidad social. Si tenemos el ejemplo más cercano de Bolivia y el más cercano de Ecuador antes, en el gobierno de Correa, en la cual se trataron de cambiar ciertas cuestiones a nivel político. Pero en esas transformaciones políticas siempre en América Latina quedaron debiendo en algo de transcribir los cambios a través de las aportaciones desde la academia. América Latina tiene ese reto para aterrizar desde los líderes, desde los intelectuales, para poder cambiar esa realidad y dejar de depender de discursos o de intelectuales del eurocentrismo de Europa, que la cual no, América no es Europa, América tiene su propia realidad y la cual debe aterrizarse a la realidad de América. ¿Cuál es su criterio, doctor, al respecto? Digamos, América Latina tiene que estar fundada por élites intelectuales, ¿no? Que van a guiar a los estados nacionales, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Las élites políticas que están administrando un país tienen que ser élites académicas, tienen que ser intelectuales. Eh, a mí me parece una idea central, ¿no? Cómo América Latina puede desplazarse, cómo América Latina puede despojarse de, de la opresión, de la dominación imperial. Eso implica, obviamente, la formación de su clase política. El Cono Sur, por lo menos, es yo diría, un laboratorio excepcional para el continente latinoamericano, ¿no? En medio de estas contradicciones, en medio de las luchas, de las opresiones, el Cono Sur ha tenido avances significativos, ¿no?
el retorno sobre todo a, a una discusión de la justicia social, la justicia política, la justicia económica. Por lo menos hay intentos que me parece son fundamentales. Indudablemente que falta mucho por hacer, ¿no? Digamos, estos gobiernos progresistas de Argentina, de Bolivia, en otra época Correa en Ecuador, Hugo Chávez, ¿no? Hugo Chávez, pues recordemos que era un tipo ilustrado, un tipo espectacular, con una visión latinoamericana, pero era un tipo formado, ¿no? Un tipo que leía permanentemente la realidad latinoamericana, la realidad mundial, y no digamos Cuba, no digamos Cuba, digamos otro ejemplo latinoamericano, ¿no? Eh, que en más de 60 años es una sociedad que ha asumido un liderazgo latinoamericano, un liderazgo mundial frente a todo ese imperio norteamericano opresor, eh, genocida, etcétera. Entonces, lo que hoy nos muestra el Cono Sur y el Caribe, ¿no? Pues son pasos trascendentales. Que falta mucho por hacer, es indudable, ¿no? Pero son para mí escuelas que pueden tenerse en cuenta para el resto de países de América Latina, ¿verdad? Por ejemplo, Centroamérica, ¿no? Centroamérica tendría que dar por lo menos esos pasos autonómicos, esos pasos de liberación, pero Centroamérica todavía está muy distante de esa liberación ideológica, política. Entonces, es importante el laboratorio del Cono Sur y el laboratorio del Caribe a partir de Cuba, digamos que son para mí modelos muy importantes, ¿verdad? De, que, que en definitiva están haciendo aportes a la liberación de los pueblos latinoamericanos. Sobre todo, recuperar eh, territorios, la recuperación de lo público, que me parece fundamental, ¿no? Digamos, estos ejercicios del Cono Sur son elementales. Cómo estos gobiernos progresistas han recuperado esa faceta pública, ¿no? Que ha sido destrozada por el fascismo latinoamericano, ¿no? El destrozo de esas élites nefastas que han destruido toda la esfera pública. Entonces, la recuperación del espacio público me parece fundamental en estos gobiernos progresistas, ¿no? En México, ¿no? México también ha dado pasos importantes, ¿no? En esta valoración de lo público. Y en ese sentido, América Latina hoy tiene, para mí, ejemplos notables, ¿no? Desde estos gobiernos progresistas. Y la idea es, hoy, digamos, hay un planteamiento, digamos, latinoamericano, ¿eh? El CELAC, que por cierto, Argentina asume la dirección del CELAC. Ese es un espacio que viene, obviamente, a neutralizar, digamos, todo el espacio hegemónico de la OEA, impulsado desde el imperio norteamericano. Entonces, para mí estas conquistas políticas, ideológicas de estos gobiernos progresistas son fundamentales. Temas de integración latinoamericana sería genial, ¿no? Desde la CELAC, toda la integración hegemónica donde los países de América Latina sean portadores de una autonomía política, una autonomía social, económica, etcétera, y liberarnos de todo ese imperio norteamericano. Es una propuesta que ha puesto en perspectiva el maestro Dussel, ¿no? Dussel está haciendo un planteamiento interesante hoy de la segunda independencia latinoamericana. ¿Cuál es esa independencia latinoamericana? Liberarnos del emporio norteamericano, ¿no? Y que estos países latinoamericanos hoy asuman toda una autonomía política, ¿no? Los países latinoamericanos están en esa constante lucha, ¿no?
Y esa lucha indudablemente es una lucha histórica, pero me parece que hay ejemplos, ¿no? Por supuesto que hay que seguir en esas luchas, ¿no? Y algún día lograr esa verdadera independencia de los pueblos latinoamericanos. Hoy hay un debate, digamos, con esto de los bicentenarios, ¿no? Los bicentenarios hoy se están convirtiendo en un espacio de reflexión crítica, ¿no? 200 años son grandes interrogantes, ¿ah? De subordinación, de genocidio, etcétera. Entonces hoy hay todo un planteamiento de liberación latinoamericana, ¿no? Indudablemente que hay aportes significativos, ¿ah? La filosofía latinoamericana, que creo que ha hecho aportes fundamentales. Entonces, para mí, dentro de todas estas contradicciones, estos gobiernos progresistas están planteando otras visiones de la política, y la política efectivamente está emergiendo desde las masas, ¿no? Porque son las masas las que hoy han logrado, digamos, triunfos significativos en lo más reciente en Perú, ¿no? Con Castillo, ¿no? Pero ahí las masas también están jugando un rol fundamental para estos procesos de transformación de los pueblos latinoamericanos. Entonces, las masas hoy, en definitiva, tienen un rol fundamental. ¿Por qué? Porque esos procesos son procesos legítimos que emergen desde las bases sociales. Desde ahí se están estructurando todos estos modelos políticos progresistas que indudablemente vienen a romper con todos esos modelos hegemónicos, egocentristas, hegemónicos, etc. Entonces me parece que los pueblos latinoamericanos están dando pasos fundamentales. La utopía aquí sería que algún día toda Latinoamérica fuesen países independientes. Toda Latinoamérica, correcto, Que doctor. Latina fueran países libres, ¿no? Ajá. Esa libertad política, económica, ideológica, ¿no? Y ya no depender de ese imperio norteamericano, del imperio europeo, del imperio chino, sino que los países latinoamericanos sean libres, que tengan sus propios modelos, ¿no? Usted lo decía, ¿no? Aquí hay toda una visión latinoamericana de los pueblos originarios. Hay toda una historia latinoamericana, que es la que se tiene que ir consolidando, se tiene que ir construyendo. Y los ejercicios hoy están a la vista, ¿no? Las rebeliones, las resistencias, efectivamente, están propuestas desde América Latina. Y esa rebeldía política tiene que ser un eje articulador para todos los pueblos latinoamericanos para liberarnos del imperio norteamericano, ¿no? De este imperio genocida, ¿no? Que ha destruido el mundo. Entonces, eh, la segunda independencia latinoamericana va a ser a partir de todas estas dinámicas progresistas, y las tenemos afortunadamente, ¿verdad? En la actualidad tenemos, pero tenemos que ir consolidando estas visiones latinoamericanas desde los ejemplos que hoy tenemos, ¿no? Los ejemplos latinoamericanos que para mí son experiencias valiosas que pueden ser replicadas al Caribe, a Centroamérica y al resto de América Latina, para que algún día seamos pueblos libres, pueblos autonómicos, donde las decisiones las asuman de los estados nacionales, donde nuevamente retomemos todo el papel del Estado, toda la visión. Doctor, en esas, permítame hacerle dos interrogantes. Usted tocó dos temas que llaman la atención. Hoy debemos recordar que Centroamérica, el 15 de septiembre, cumple 200 años de independencia. Usted llama a la reflexión a esta independencia y cita un autor muy, muy interesante. Habla de la segunda liberación de Centroamérica, y no solo de Centroamérica, sino de toda América Latina. Pero en esto me quiero centrar, ya que en Ecuador hace menos de 8 meses vivimos unas elecciones, bueno, se dicen democráticas,
Claro, democráticas mientras el grupo de la oligarquía tiene el poder mediático, económico y todos los demás, ¿no? Mientras el candidato que era un candidato modesto del pueblo, que se podría decir, no tenía todo ese aporte económico, mediático. ¿Qué se debe hacer con la prensa? Yo siento, y lo digo a nivel general, y esto porque también dentro de estos dogmas, de esta necesidad de cambio por una epistemia de la política, mejorarla, ¿qué rol juega la prensa en América Latina? La prensa en América Latina con gobiernos progresistas o socialistas o de izquierda se han vuelto un enemigo, un contrarreloj. Todo lo que haga la izquierda o los gobiernos progresistas está mal, pero lo que haga la oligarquía o sus grupos de poder está bien. Sí, perdón, Eh, Ronald. ¿Me Es escucha? que sí, ¿Me- le me- escucho, es que tuve una llamada ahí de la universidad. Ok, Perdón. le preguntaba, doctor, usted habló del bicentenario en Centroamérica, 200 años de independencia, nos lleva a la reflexión. Interrogante va algo muy importante, lo que pasó en Ecuador hace menos de 8 meses. Unas elecciones, un candidato que económicamente que tenía todas las posibilidades, tenía también a la prensa, a los medios de comunicación a su favor. Un candidato como Arauz, que lo único que tenía eran la gente, el pueblo que salía. Pero a pesar de eso, la prensa en América Latina, digo, la prensa en América Latina, en Ecuador, se ha convertido en verdugos del pueblo, porque a los gobiernos de izquierda, y usted lo podrá constatar en Brasil, en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, en la misma Bolivia, con el golpe de Estado con el compañero Evo Morales, la prensa ha sido muy dura con los gobiernos de izquierda, pero mientras han llegado gobiernos neoliberales, han callado, se han vuelto cómplices del mismo. En Ecuador está pasando eso. Hoy por hoy, los que hacen prensa digital, se les está bloqueando por todos los medios, por redes sociales, no se les está permitiendo la libertad de expresión. Incluso se mandó una ley para reformar y modificar el tema de los medios telemáticos o digitales. Se le va a controlar a los medios digitales. O sea, ¿qué quiero tratar de decir? El neoliberalismo y la oligarquía y los grupos de poder en América Latina no están surgiendo porque los medios de comunicación son cómplices y qué debería hacer el pueblo, qué deberían hacer los líderes políticos en esa situación, doctor. Adelante. Bueno, digamos los medios en América Latina, recordemos que eh, son medios, ¿no? Financiados por aparatos corporativos, ¿no? Por empresarios, por banqueros. Es decir, esos medios faferos, ¿no? Que en América Latina abundan, ¿no? Estos medios, su línea es una línea vertical muy clara, ¿no? Estos medios emergen para defender los intereses de la propiedad privada, ¿no? Ese mundo ficticio, ese mundo dogmático, ¿no? Entonces todos estos medios vilmente engañan a la sociedad latinoamericana, ¿no? Con estigmas, con vulgaridades, etcétera. Entonces, estos medios, yo diría que un 99% son controlados por estas élites criollas, nefastas, fascistas. Y estos medios, como usted lo decía muy bien, se convierten en cómplices, ¿no? Y tenemos a lo mejor un 1%, ¿no? Estos medios contestatarios,
estos medios que desenmascaran esa realidad. Porque ese 99% de medios son los que tienen cosificada a las sociedades latinoamericanas, son los que enajenan a la sociedad latinoamericana. Entonces es obvio el atropello, ¿no? La violación de los derechos humanos a medios alternativos como el suyo, ¿no? Donde se abre una discusión crítica, una discusión reflexiva para desenmascarar eh, todas esas visiones dogmáticas. Entonces es obvio, ¿no? La derecha fascista va a arremeter profundamente contra los medios alternativos, porque esos medios alternativos le abren los ojos a las sociedades latinoamericanas. Esos medios alternativos son los que nos explican las luchas, son los que nos explican profundamente las confrontaciones de clase, son los que nos alumbran sobre el modo de producción, la distribución de la riqueza, etcétera. Es decir, esos medios tienen un aporte significativo para las sociedades latinoamericanas, porque le abren otra perspectiva de leer América Latina, no la lectura de Hollywood, ¿no? No, sino que es otra lectura, una lectura crítica. Y esos medios me parece que hay que valorarlos, porque son medios periféricos, no son medios controlados por estas élites hegemónicas. Entonces lo que está pasando en países como el suyo, ¿no? Es más que obvio, ¿no? Entonces la derecha controla, lo mismo pasa en Centroamérica, lo mismo puede pasar en el Caribe, ¿no? Estos medios siempre van a atacar a estos países progresistas. Entonces hay todo un modelo ideológico, es lo que está pasando en Perú, ¿no? Digamos, una derecha fascista instaurada en la historia peruana, y es la que trata hoy de destruir el arribo de un gobierno progresista. Y están tirando chantajes ideológicos desde diferentes frentes militares, frentes empresariales, frentes religiosos, etc. Entonces, esta confabulación de los medios es un atentado, ¿no? El hecho de que estos países donde hay gobiernos progresistas estén tratando de tildarlos de comunistas, de izquierdistas, ¿no? Pero esas son visiones más de carácter ideológico, ¿no? Para destruir, para derrumbar estas posibilidades de América Latina por liberarse de la opresión, de la dominación. Entonces, estos tienen un rol geoestratégico, un rol geopolítico, ¿no? Recordemos que son los medios de masa, son estos aparatos ideológicos, ¿no? Anclados a los grupos de poder económico. Era la propuesta de Althusser, ¿no? Y los medios de masas están en ese campo ideológico para destruir visiones progresistas, visiones de avanzada, etc. Entonces es importante la valoración de medios periféricos como los de ustedes, ¿no? Donde se discute esas realidades latinoamericanas, donde se abre una discusión eh, estructural. Ahora, estos medios que están apegados a, a las oligarquías criollas, pues son medios que nos tienen ahí en ese dogmatismo, en ese fetichismo terrible, ¿no? Entonces nos presentan panoramas, bueno, de felicidad, de desarrollo, y eso es totalmente falso, ¿no? Entonces me parece que el aporte de los medios de masas son fundamentales, ¿no? Para estos países que hoy están en este tipo de dinámicas, ¿no?
eh, avanzando con propuestas, avanzando con una movilización social, política, económica, etc. Entonces, es obvio, siempre eh, los gobiernos progresistas van a ser un atentado para estas élites criollas, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que trastocan intereses, ¿no? Sobre todo la estructura agraria, ¿no? La estructura agraria es un debate fundamental, ¿no? Y esa recuperación de la estructura agraria bajo la dirección del Estado es elemental. Y también toda la arquitectura pública, ¿no? Entonces, es desde ahí donde vienen todos esos ataques ideológicos, todos esos ataques simióticos desde las élites criollas latinoamericanas. Y es obvio, pues, están intentando destruir a estos regímenes progresistas que son visionarios, que tienen otra perspectiva de la política. Cómo hacer una política desde los movimientos de masas, desde los grupos humanos, etcétera. Y fundamentalmente la recuperación del sujeto político. El sujeto político tiene un rol fundamental en estos gobiernos progresistas porque son procesos que han emergido desde las bases. Y esas bases se constituyen en andamiajes fundamentales para eh, colocar ensamblajes políticos de transformación, ¿no? Entonces, es indudable el ataque ideológico, ¿no? Desde estos emporios, ¿no? Porque hoy ya no solamente son las élites criollas, sino que también son emporios transnacionales, ¿no? Que se rearticulan para impulsar eh, toda una atrocidad ideológica en contra de gobiernos progresistas. Entonces, lo que está pasando en Ecuador, en Centroamérica, pues no es la excepción, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, hay una movilización. Bueno, esta movilización es deslegitimada por los medios de comunicación, ¿verdad? Cuando esta movilización tiene un acento político, un acento ideológico. Entonces, desde ahí vienen ya las descalificaciones, vienen eh, la destrucción de esos modelos progresistas. Entonces, vemos a una prensa utilitarista, vemos a una prensa vendida a un sistema. Entonces, eh, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un replanteamiento, ¿no? Desde este tipo de espacios periféricos, estos espacios que emergen, ¿no? Desde las sociedades locales, las sociedades regionales, las sociedades locales, porque son espacios potenciales para abrir posibilidades. Y esas posibilidades son desde las masas que van a jugar un rol fundamental, ¿no? Esas masas que se van a despojar de esa dominación, de esa enajenación, etcétera. Entonces yo creo que es muy importante el hecho de que en América Latina tengamos espacios rescatables como el suyo y otros que indudablemente eh, operan en América Latina, ¿no? Y que a la larga aportan muchísimo a la reflexión, a la crítica y fundamentalmente a desenmascarar esas realidades perversas, esas realidades cosificadas, fetichizadas. Entonces, me parece fundamental el aporte de estos medios alternativos y que son fundamentales frente a toda esta oleada genocida, esta oleada fascista, ¿no? Porque los medios también son medios fascistas, ¿no? Que reproducen todo ese modelo militar, ese modelo empresarial, ese modelo banquero, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante es darle otro giro, digamos, a la política. Y los medios tienen un rol fundamental, porque los medios se convierten en estos espacios para discutir, para debatir la política. Pero la política desde una perspectiva crítica que abra horizontes, que abra ventanas para que la sociedad
avance, para que la sociedad funde proyectos alternativos como los que ya tenemos en el continente. Y esos proyectos alternativos son producto, digamos, de todos estos espacios, ¿no? Autonómicos, estos espacios libres, ¿no? O sea, la libertad de expresión. La libertad de expresión está desde estos espacios. Ahora, con los medios tradicionales, ahí no podemos hablar de una libertad de expresión, porque esos medios son controlados por estas élites, y estas élites tienen una dirección política, una dirección ideológica para dominar, para oprimir. Entonces la contracara es estos medios, porque estos medios serán los vehículos para la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, porque desde ahí se puede discutir la política bajo un canon crítico y reflexivo. Realizando este conversatorio, la cual tiene resultados muy positivos, doctor, y siempre es un grato honor tenerlo acá. Recordarles a nuestros invitados, estamos conversando con el doctor Hugo López, profesor de la Universidad de San Carlos con extensión en San Marcos, Guatemala, profesor y coordinador de las carreras de Sociología, Ciencias Políticas. Puntualizando, doctor, en ese conversatorio, bueno, de los medios de comunicación, en la cual se han convertido en un poder, ¿no? Un poder se encuentra atrás del poder. Hablando de la realidad en Ecuador y hablando de la necesidad de cambio de dogmas por epistemia política para el desarrollo de la política, me centro en la siguiente interrogante. América Latina ha venido de largas transformaciones en los últimos 20 años. Históricamente, América Latina ha venido mejorando, pero por detrás hay ese reencauchamiento de ciertos grupos de poder que se llaman demócratas o democráticos, y los grupos oligárquicos criollos, como usted le acaba de citar, les acaba de nombrar, no logran o no permiten el desarrollo de los pueblos o del ciudadano común. Hay un egoísmo de ese grupo oligárquico, ese grupo élite, porque en Guatemala vemos la realidad de que hay un grupo de poder que maneja Guatemala, en Ecuador lo mismo. En Ecuador vivimos un neoliberalismo de lo más ofensivo. Hoy vemos que de manera insultante te tratan de jugar doble cosa y no pasa nada. ¿Qué debería cambiar el ciudadano común? ¿Cuál es el deber? Más allá de los cambios de la necesidad de cambiar los dogmas, porque los dogmas han hecho mucho daño, la iglesia ha hecho mucho daño. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano de a pie, el ciudadano común, el latino, el ecuatoriano, el guatemalteco? ¿Qué recomienda usted desde su perspectiva, doctor? Bueno, recordemos que el capitalismo, digamos, es un sistema de ensayo-error, ¿no? No tenemos que ser creyentes, ¿no? El capitalismo constantemente está planteando reformas constitucionales, reforma a la ley de partidos políticos, reformas económicas, pero no pasa nada, ¿no? El capitalismo siempre nos muestra ese rostro reformista, porque el capitalismo siempre está fallando, ¿no? Tiene fallas estructurales profundas, fallas históricas. Entonces, ¿cuál es el planteamiento del capitalismo? Bueno, reformas, reforma al modelo jurídico, al modelo económico, etcétera, etcétera. Pero en realidad se sigue incubando toda esa dictadura, todo ese fascismo. Entonces no tenemos que ser creyentes en pensar desde el reformismo, ¿no? El reformismo democrático, ¿no? América Latina, digamos, los 70 con todas las dictaduras militares, ¿no? Ya en los 80, 90, entonces se plantea un modelo, entre comillas, democrático, ¿no? Donde entramos a una discusión electoral, ¿no? Donde los ciudadanos tienen
entre comillas, un protagonismo. Pues hay que sospechar de la democracia, ¿no? Porque la democracia es una dictadura, ¿no? Una dictadura simiótica, ¿no? Que efectivamente va a esconder ese tipo de realidades que están pasando. Y América Latina no es ajena a esos contextos. Venimos de las dictaduras, del genocidio, pero hoy sigue el genocidio, ¿no? Solo que es un genocidio brutal, ¿no? Un genocidio simiótico, cosificado. Entonces ese genocidio se instaura en las conciencias de los pueblos latinoamericanos. Y eso es muy peligroso, ¿no? Da cuenta de, 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 de procesos de enajenación. Entonces, ¿qué tenemos que derrumbar, digamos, todas esas visiones de la democracia, de la transparencia, que se habla mucho en América Latina, la gobernabilidad, la gobernanza? Pero esos son terminologías del imperio norteamericano, son terminologías del Banco Mundial. Entonces tenemos que destruir esas terminologías y ahí tenemos que hacer lo que usted plantea al principio, ¿no? Toda una epistemia política, filosófica, etcétera, de categorías de conceptos. Porque esos conceptos se han embaucado en América Latina, ¿no? Los mismos derechos humanos, los procesos de pacificación, son inventos de la cooperación internacional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en América Latina? Definitivamente, armar frentes de base, armar colectivos. Tenemos que tener una visión colectiva en América Latina. Basta de individualismo, basta de fragmentaciones. Nuestra visión tiene que ser una visión colectiva, ¿no? Pueblos originarios, pueblos mestizos, garífunas, etc. Entonces nuestra mirada tiene que ser una mirada colectiva. Y esa mirada colectiva va a ser desde los barrios, desde las comunidades, desde los territorios. Entonces nuestra mirada tiene que ser colectiva. Entonces nuestra lucha es una lucha antihegemónica, es una lucha anticapitalista. Entonces tenemos que recobrar toda nuestra preeminencia política y esa preeminencia política pasa por organizarnos. La organización es el elemento fundamental y lo han demostrado, digamos, Bolivia, digamos, sus masas, que Perú, en otra época Ecuador, ¿no? Pero Brasil, ¿no? Con Lula, con Dilma, Argentina, México con Morena, pero esos son procesos históricos, ¿no? Son procesos de larga data y esos procesos hay que seguirlos consolidando. La organización de las regiones, de las ciudades, las metrópolis, para mí son elementos torales para derrumbar todo este modelo económico, este modelo genocida, hoy que nos tiene de rodillas en América Latina, ¿no? Nos ha hundido en la miseria, en la exclusión. Cada vez hay más pobres en América Latina. Entonces tenemos que hacer un planteamiento estructural y ese planteamiento estructural emerge desde las bases, desde las organizaciones sociales que tienen un rol fundamental, ¿no? Cómo derrumbar todos esos escollos que tenemos enfrente. Entonces me parece que muy importante cómo desde las bases podemos plantear esos saltos cualitativos, esos saltos políticos, esos saltos ideológicos, para hacer esos verdaderos cambios, no esos reformismos que propone la derecha, son reformismos para mantener el status quo. Cuando se hace un planteamiento de reformas es para mantener apaciguada la sociedad. No, tenemos que mantener una rebeldía política, una rebeldía ideológica. No podemos pensar en un reformismo cortoplacista, no.
nuestra perspectiva tiene que ser una perspectiva histórica a largo plazo, ¿no? Donde realmente construyamos modelos políticos, modelos económicos justos, construyamos todo un modelo jurídico que se ajuste a la realidad de nuestros países. Construyamos un modelo político autonómico, soberano, no las soberanías que hoy se plantean, ¿no? Las soberanías hoy están en entredicho, porque estas soberanías están gobernando el imperio norteamericano desde el imperio europeo, desde el imperio chino, etc. Entonces, esas soberanías de las que se plantean hoy son soberanías subordinadas, subordinadas que están en entredicho. Entonces, la idea aquí es organizarnos. La organización es la vía para avanzar en una verdadera revolución social, política de los pueblos latinoamericanos. En ese planteamiento, doctor, de mi interrogante, la cual usted plantea esta estructura a la respuesta, me llamó la atención dos cuestiones. La democracia, bueno, el discurso de democracia que se desarrolló después de la época de la dictadura de los 70 hasta los 80, más o menos históricamente en América Latina. Nos encontramos en esa parte de la historia. América Latina retorna a la democracia, ¿ok? En América Latina en los 90, en el Ecuador, la democracia destruyó la economía. Feriado bancario en 99, ¿ok? En América Latina retornó una democracia, llamémosla decente o modesta, pero se la criticó mucho a ciertos gobiernos progresistas, la prensa como tal y ciertos grupos de poder en América Latina. Se utilizó a la parte jurídica para hacer inventos de procesos judiciales, lo que se le llamó el lawfare jurídico para ciertos líderes históricos. Se inventaron sentencias en la cual prohíban la participación política de ciertos líderes políticos en América Latina. ¿No cree usted que eso es jugar con la supuesta democracia, tratar de darle una cancha inclinada a ciertos, entre comillas, que se hacen llamar demócratas, como Guillermo Lasso en el Ecuador, como Bolsonaro en Brasil, que ganaron las elecciones porque sus principales detractores, como Correa, que no podía ser candidato a la presidencia, pero sí candidato a la vicepresidencia, se le impidieron por todos los medios jurídicos no dejarlo participar y utilizaron el derecho para maniatar la no participación de ciertos líderes históricos? Adelante, doctor. Sí. Sí, digamos, la democracia es una trampa, ¿no? Una trampa ideológica, ¿no? La democracia que plantea, ¿no? El voto, ¿no? El voto ciudadano, ¿no? El voto ciudadano es un cheque en blanco, ¿no? Cuando usted reflexiona, bueno, en la democracia, bueno, es, participación de todos los sectores, ¿no? Participan 10, 15 partidos políticos en un proceso electoral. Pero ese proceso electoral está guiado por las élites criollas, por las élites transnacionales, ¿no? Y ahí usted no encuentra un partido de obreros, de sindicalistas, ¿no? Entonces viene toda esta avalancha simiótica, ¿no? Entonces es un voto manipulado, un voto conducido, ¿no? Entonces las mismas oligarquías tradicionales, cafetaleras, azucareras, ¿no? Son las que colocan a sus ¿no? El ciudadano solo legitima. Entonces la democracia
la oligarquía la convierte en un espacio de hacer negocios, ¿no? Porque en la democracia, bueno, usted ya lo advertía, ¿no? Eh, las dictaduras, el genocidio. Bueno, dicen, bueno, a esto les vamos a colocar que se asuman y que elijan a sus autoridades. Pero en el fondo, ¿quiénes están detrás de sus partidos políticos? Bueno, pues están las transnacionales, están los militares, los empresarios. Son estos sujetos son los que van a guiar toda la dirección política del Estado, de las instituciones. Entonces la democracia en América Latina es una trampa ideológica, ¿no? Para consolidar todo el aparataje privado y para destruir lo público. Entonces en el caso de Guatemala, desde el 86 para adelante, es una ola aterradora, la destrucción de toda la esfera pública. La esfera pública pasa a manos de empresarios, de criollos, de transnacionales. Se destruyen espacios fundamentales, por ejemplo, el modelo energético. El modelo energético es pública. Luego la red de telefonía se destruye. Es decir, todos esos espacios. Viene la censura, digamos, desde los medios de masas embaucados y patrocinados por las élites, ¿no? Y empiezan con esa crítica feroz, ¿no? Que lo público es ineficiente, que lo público es corrupto. Bueno, entonces hay que privatizar lo público. Pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad, todo este aparataje que hoy está controlado por estos sectores privados, pues es la misma metáfora, porque estos sectores privados son corruptos, son ladrones, tienen negocios ilícitos. Entonces usted dice, bueno, ¿qué es lo mejor, lo público o lo privado, ¿no? ¿Qué nos demuestra hoy la realidad en América Latina? Nos demuestra una realidad cruda, ¿no? Digamos, en el marco de la pandemia, la destrucción del aparato eh, de salud pública de los países latinoamericanos. Pesa por encima del aparato privado, ¿eh? Hospitales privados, clínicas privadas, ¿eh? Entonces la inversión pública se reduce drásticamente. El presupuesto público se reduce en el contexto de la famosa democracia. Entonces la democracia que es, bueno, es solamente ir cada 4 años en el caso de Guatemala, ¿no? Pero en 4 años hay una metamorfosis de las élites, ¿no? Que se están ahí desplazando, ¿eh? Entonces esos juegos perversos de acumulación de la riqueza, etc. Entonces, en ese sentido, esa gran sospecha. La pregunta aquí es, bueno, ¿para qué nos sirve hoy tener democracias en América Latina? Si esas democracias profundizaron la miseria, profundizaron la crisis. La democracia, ¿a quién benefició? A élites minoritarias, porque estas élites acumularon profundamente la riqueza de estos países. Saqueo de recursos naturales, etc. Entonces, ¿qué sentido tiene la democracia? Si es un saqueo brutal, es un genocidio brutal. Eso nos ha legado la democracia, ¿no? Esta brutalidad, este saqueo, este exterminio, esta militarización, ¿eh? Porque la democracia se suponía
una destrucción de los ejércitos latinoamericanos, y es todo lo contrario. Es la consolidación de bases militares, de ejércitos, etc. Es la consolidación de iglesias protestantes, católicas, etc. Entonces, esa es la democracia, ¿no? Pareciera que fuera un espacio de libertades civiles, libertades políticas. No, no, la democracia es una dictadura, ¿no? Es un fascismo escondido, es un fascismo invisible que atropella a las sociedades latinoamericanas. Entonces, habrá que pensar, habrá que imaginar otro modelo político. No podemos seguir con estos modelos políticos. No podemos continuar con esta profundización de la miseria, de la impunidad, de la corrupción. Entonces, no somos pueblos libres, somos pueblos subordinados a este imperio simiótico, a esta brutalidad. Y esa brutalidad está hoy más que latente. Las democracias potenciaron la acumulación de riqueza vía las élites económicas, vía las élites militares, las élites banqueras, etc. Entonces, para mí hay una discusión ahí abierta, ¿no? Hay que debatir sobre ese término democracia, porque a lo mejor no es lo que estaban pensando los griegos, ¿no? La democracia implica, ¿no?, una justicia social, una justicia política, una justicia económica. Entonces, bueno, se dice, bueno, vale la pena, ¿no? Vale la pena porque la democracia asume esa responsabilidad histórica de la justicia. Pero las democracias se han convertido en espacios injustos, se han convertido en espacios asimétricos, donde unos concentran la riqueza, mientras que las mayorías están al borde de la miseria. Entonces hay que discutir y hay que debatir sobre ese término. No podemos estar contentos con procesos electorales cada 4 años, cada 6 años, etcétera. No, tenemos que asumir posturas críticas. Porque hoy, ¿qué legado nos ha dejado la democracia para los pueblos latinoamericanos? Pobreza, exclusión, genocidio, destrucción de los recursos naturales. Esa es la democracia. Bueno, entonces hay que abrir una discusión crítica. Hay que hacer una evaluación crítica. ¿Una democracia para quién? Etcétera. Entonces, me parece que es un debate abierto. El legado de la democracia es catastrófico para los pueblos latinoamericanos, porque se han destruido los espacios públicos, ¿no? Y hoy por encima prevalece toda la arquitectura privada. Y lo que nos demuestra la realidad es el fracaso de esa arquitectura privada. Y basándonos en esa democracia que se estructura y nace del mismo capitalismo que nos hizo el juego a llamar a las democracias, entre comillas, directas desde el modelo norteamericano. Uh-huh. Pero lo importante y lo destacable y lo rescatable acá de que cuando para ellos ganan sus grupos de poder, como en Ecuador con Lazo, como Bolsonaro en Brasil, sí hay democracia. Pero mientras ganaba Evo Morales en Bolivia, mientras ganaban ciertos líderes políticos de izquierda, no es democracia. Ahora, haciendo esa su síntesis de la democracia en la cual usted se ha desplazado, ¿qué crítica y qué reflexión y qué deberían mejorar y qué tipo de construcción
deberíamos crear para América Latina? Ya no, porque la democracia lo que ha demostrado son defectos y fracasos. ¿Qué debería de buscar los estados y los pueblos latinoamericanos para mejorar? No a través de elección popular. ¿Qué mecanismos? ¿Cuáles son los planteamientos intelectuales desde su perspectiva, doctor? Bueno, los pueblos latinoamericanos, las últimas experiencias, ¿no? Eh, que me parece son experiencias exitosas, ¿no? Lo más reciente, Perú, y lo que pueda venir en Brasil, ¿no? Eh, en el próximo proceso electoral, lo que pueda venir en Colombia, ¿no? Eh, ahí estos pueblos latinoamericanos, desde esta perspectiva, ¿no? De demócrata que se plantea, pues pueden ser espacios, ¿no? Para obtener triunfos históricos, ¿no? Y arrebatarle a la derecha. O sea, la democracia, pues a lo mejor en ciertos episodios de la historia latinoamericana pueden ser espacios potenciales, ¿no? Para partidos progresistas, ¿no? Como puede suceder en Brasil, ¿no? El retorno de Lula, el retorno del Partido de los Trabajadores. Sería fantástico. Lo mismo en Colombia, ¿no? Ante el fracaso del fascismo, de la derecha colombiana, etcétera. Entonces, como que se plantean ciertas posibilidades en ese campo, digamos, de esta noción de democracia, ¿no? Entonces, pero para eso tiene que haber una organización, tiene que haber una despotricación del modelo hegemónico. Entonces me parece que la toma de conciencia política de las sociedades latinoamericanas para derrumbar esa hegemonía puesta en escena por la democracia pueden ser espacios para ir reconstruyendo, para ir reconstruyendo. ¿Qué tiene que hacer, qué tienen que hacer los gobiernos progresistas? Bueno, demostrar capacidad en la administración pública, demostrar ese intelecto que es necesario para hacer esas transformaciones, no reformismos, no, tienen que ser transformaciones estructurales. Y esas transformaciones estructurales plantean en este modelo democrático posibilidades, ¿no? Históricas. Un Lula 20, 30 años gobernando Brasil, un Castillo gobernando Perú 20, 30 años. Pero son procesos de continuidad histórica, ¿no? El otro peligro es estas avalanchas ideológicas, ¿no? De destrucción de estos espacios que se están ahí construyendo, que se están fundando desde las bases. Entonces ahí hay peligros también, ¿no? Y esos peligros son los que tiene que neutralizar las masas, esas masas que pueden empujar procesos políticos, procesos autonómicos. Entonces yo creo que en ese sentido hay retos fundamentales. La izquierda latinoamericana tiene que demostrar de qué está hecha. Tiene que tener esa capacidad enorme, ¿no? Y hacer esos cambios fundamentales en el modelo agrario, en el modelo extractivo, etcétera. Y obviamente en otras áreas fundamentales, en áreas de educación, salud, etcétera, etcétera.
porque con las derechas las apuestas en esos temas son apuestas raquíticas, ¿no? Ahí no hay ninguna posibilidad, porque son más dinámicas mediatizadoras, paternalistas, para mantener el status quo, ¿no? Entonces me parece que es muy importante el hecho de que los pueblos latinoamericanos, eh, los gobiernos progresistas demuestren esa capacidad política, diplomática, las alianzas que se puedan estructurar a escala mundial, a escala latinoamericana. Y esa potencia obviamente institucionaliza a gobiernos progresistas. Tenemos que ir en la búsqueda de institucionalizar este tipo de instancias políticas. Tenemos que tener verdaderas instituciones políticas. La derecha tiene una gran fragilidad. Sus instituciones políticas son a corto plazo. Son instituciones de cacicazgos. Son instituciones dirigidas por empresarios, etc. Entonces pueden ser alteradas en cualquier momento. Entonces la izquierda tiene que construir instituciones históricas a largo plazo. Siempre tiene que haber una autocrítica de la izquierda. Cuando la izquierda falle, cuando la izquierda cometa errores, tiene que haber una autocrítica feroz para no construir figuras autoritarias con una visión absolutista. No, la izquierda tiene que estarse autocriticando. Y esa autocrítica va a ser fundamental para estos gobiernos progresistas latinoamericanos. La autocrítica va a ser fundamental en los líderes históricos, los líderes emergentes, los líderes progresistas, pero tiene que haber una crítica permanente. Y esa crítica permanente nos va a permitir avanzar para destruir todos estos esquemas ideológicos y políticos. Entonces, para mí es un trabajo enorme. La lucha siempre va a ser una lucha permanente. En el modelo capitalista siempre se van a refrendar las luchas de clases. No podemos explicar el modelo capitalista sin una visión de la lucha de clases, sin una visión del modo de producción. Es decir, el trabajo es enorme. Las bases hay que consolidarlas. Hay que estar cerca de las bases. Hay que debatir, hay que dialogar con las bases, porque son la punta de lanza para la continuidad histórica de estos movimientos y que no sean movimientos efímeros, sino que sean movimientos políticos a largo plazo, donde vendrán generaciones tras generaciones, planteando modelos estructurales, no modelos reformistas. Los modelos reformistas, es más que evidentes, son modelos fracasados en América Latina. Las privatizaciones son un ejemplo típico. Obviamente las privatizaciones consolidaron élites criollas y élites transnacionales. Entonces no hay que perder de vista también esos elementos, ¿no? Porque esos elementos en la democracia consolidaron élites emergentes ligadas al crimen organizado, al narcotráfico, etc. Es decir, ya son espacios corporativos, ya son espacios globales. Y esa es la democracia, ¿no? La democracia es una violencia religiosa. O sea, es un peligro la democracia, ¿no? Entonces hay que pensar la política,
hay que imaginar la política desde otras perspectivas. Y es ahí donde los intelectuales, en los mismos movimientos de masas, pues tienen que pensar otra forma de hacer política en América Latina, pero una política con una perspectiva de una autodeterminación autonómica, la liberación de los pueblos latinoamericanos. Los pueblos latinoamericanos tienen que construir su acción política, alejada de esas visiones metafísicas, democráticas, reformistas que propone el capitalismo. Tenemos que pensar otras formas de hacer política. Y eso significa todo un esfuerzo intelectual, un esfuerzo de las organizaciones, de los grupos de base, de los intelectuales. Por eso asumía la noción de colectividad. Esta es una colectiva, no es una vocación individual. La apuesta es una apuesta colectiva. Y desde ahí se van a construir los modelos políticos que hoy demandan los pueblos latinoamericanos para liberarnos. No sé si nos escucha, doctor, tiene silenciado el micrófono. Doctor, no sé si nos escucha, Bueno, esperando que el doctor pueda reactivar su micrófono. Agradecer. Ahí está. ¿Me Ahí. escucha? Sí, 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 doctor, adelante. sí, Para, para que siga, doctor, con idea que estaba adelante. sí. Bueno, yo decía, me voy a acercar un poquito porque ya se me va terminando la carga. Sí, voy a conectar aquí. Permítame un segundo. Sí, doctor, adelante. Un segundo porque ya se me está agotando la carga. Bueno, yo lo que estaba planteando es, digamos, cómo ir pensando modelos autonómicos, ¿no? Desde los pueblos latinoamericanos. Tenemos que imaginar otros modelos, ¿no? No modelos reformistas, propuestos por la derecha, ¿no? Sino que pensar en modelos que efectivamente emerjan desde las sociedades locales, las sociedades regionales. Es decir, otra forma de pensar la política, ¿no? Y esa forma de pensar la política es darle un giro profundo, digamos, al modelo económico, al modelo social, al modelo político, etc. Y eso plantea indudablemente eh, cambios drásticos, ¿no? En las estructuras jurídicas, eh, en las estructuras militares, empresariales, etc. Es decir, la apuesta aquí es una apuesta por la justicia social. Y la justicia social está anclada a una recuperación del humanismo, ¿no? Recordemos que el capitalismo, digamos, ha deshumanizado. Es un capitalismo aterrador, un capitalismo brutal. Entonces, hoy tenemos que humanizar la riqueza. La riqueza tiene que ser humanizada, ¿no? Tiene que haber una justicia social. Y eso implica indudablemente cambios drásticos, ¿no? En el modelo jurídico. O sea, hay que repensar un modelo jurídico, pero un modelo jurídico justo, ¿no? No lo que usted planteaba, ¿no? Digamos en Ecuador y en otras latitudes latinoamericanas, cómo esos modelos jurídicos son voceros de las élites
criollas, voceros de las transnacionales. Entonces se pierde, digamos, toda esa mística del derecho, como una connotación justa, ¿no? Las mismas constituciones, pero las constituciones tienen que pensarse desde una revolución política, social. Las bases son las que van a construir las constituciones, ¿no? No las élites, no los partidos políticos. No tienen que ser las bases, ¿no? Y esas constituciones tienen que apelar, obviamente, a esa dimensión humana. Entonces tenemos que recuperar el humanismo, que desafortunadamente en América Latina y otras partes del mundo, en África, ¿no? Pues se ha perdido esa connotación del ser humano, ¿no? Ese retorno a la ética política. Entonces, en esa perspectiva, considero que es muy importante apelar a esas transformaciones, no a reformas. Digamos, en la democracia, una reforma a la ley de partidos políticos, pues no es la solución, no es la gran panacea, ¿no? Es más bien rellenos, ¿no? De parches, relleno intacto. El modelo político se mueve en lo absoluto, porque ese modelo de élites criollas, de las élites transnacionales. Entonces hay que plantear una reforma estructural en el modelo político. Entonces, hay mucho por hacer, ¿no? Y todo este planteamiento, pues, indudablemente tiene que ir pensando cómo hacer una política que responda a los intereses populares, que responda a los intereses de las sociedades latinoamericanas. Correcto, doctor, en esa idea. No sé si nos logra escuchar. Sí, le escucho. Eh, Usted ha planteado varias propuestas y varios análisis. Y me quiero centrar en algo muy específico, en la reestructuración de los pueblos, quienes son los llamados a estructurar ese liderazgo de los colectivos. Para esto me quiero centrar en algo que ha sido un subdivisionismo en América Latina. En América Latina se debe desarraigar a la iglesia de manera definitiva en el ámbito político y en el ámbito de la democracia, porque recordemos en América Latina ha tenido una cerca, una relación muy cerca con ciertos grupos de poder y grupos fácticos. ¿Qué se debe hacer con la iglesia? ¿Qué se debe hacer con la religión? Bueno, recordemos que en la democracia, entre comillas, bueno, ahí participan todos los sectores, ¿no? De ese término de sociedad civil planteado por Gramsci, ¿no? Bueno, en la sociedad civil están empresarios, están religiosos, sindicatos, campesinos, etc. Bueno, ¿qué pasa en América Latina? Bueno, esos grupos religiosos fundamentalistas, ¿no? Conservadores, de ultraderecha, ¿no? Sectas evangélicas, muy apegadas a la extrema derecha norteamericana, a las extremas derechas fascistas latinoamericanas. Entonces, en un proceso electoral es más que obvio, ¿no? Estas vienen a reproducir y vienen a potenciar, ¿no? Esa influencia de la derecha. El voto cristiano es fundamental en los pueblos latinoamericanos, ¿no? Eso está demostrado, ¿no? Un alto porcentaje, digamos, de esta ala protestante vota por partidos fascistas, partidos conservadores, partidos liberales. Y obviamente la iglesia, ¿no? La iglesia católica también, ¿no? Hay un sector de la iglesia católica que
se articula estos grupos de derecha. Y a lo mejor hay otro grupo, ¿no? Un grupo que progresista en la Iglesia Católica, ¿no? Que tiene otra visión de país, otra visión de la acción política. Entonces, todos esos extremismos, todos estos fundamentalismos son fundamentales en un proceso electoral en América Latina. En el caso de Guatemala es más que evidente, ¿no? Una gran parte del voto pasa efectivamente por ese sector, ¿no? Que casi es un 50%. ¿No? Y un sector de católicos también, muy ligados a esas dinámicas conservadoras. Y un sector minoritario, un progresista, pero son minorías, los pueblos latinoamericanos, ¿no? Están ancladas a los partidos de etnias, la red siempre va a estar anclada a lo político. Es falso decir, bueno, la iglesia es apolítica. No, la iglesia está articulada al terreno político. Y son los que definen, obviamente, procesos electorales, procesos políticos en los países latinoamericanos y en otras realidades del mundo. Entonces constituyen un peligro, ¿no? Un peligro más que evidente. Todo este esfuerzo de liberación, todo este esfuerzo de autonomías, efectivamente tiene que pensarse desde las masas, ¿no? Porque son las masas las que van a dar otro giro a la política, a la historia latinoamericana. Entonces, me parece que lo religioso va a ser un factor clave en procesos electorales, en este esquema democrático, ¿no? En este esquema democrático, una fortaleza fundamental son las iglesias, porque las iglesias, recordemos que anclan a millones de ciudadanos en los países latinoamericanos. Y esos millones de ciudadanos son fundamentales para el voto de un partido de extrema derecha. Entonces, estos partidos renuncian obviamente a partidos progresistas, ¿no? Es toda tienen una valoración ideológica, ¿no? Descalificando a estos partidos progresistas, ¿no? Que son comunistas, que son ateos, etc. Entonces ya viene ahí todo ese discurso de descalificación, todo ese discurso de destruir esta visión progresista. Entonces, en el caso de Guatemala, es más que obvio esos discursos. En un contexto electoral salen a luz. Estos son comunistas, estos son ateos, estos son agnósticos, estos son budistas. Por lo tanto, hay que destruirlos. Y van anclando entonces fácilmente ganan una elección, ¿no? La otra forma es, digamos, algunos partidos progresistas que pueden hacer un ecumenismo, ¿no? Con alguna negociación con con estas iglesias. Y de repente de ahí, con ese ecumenismo, es factible ganar un proceso electoral, ¿no? De lo contrario, se advierte una contundente derrota. Entonces, considero que ahí es donde está uno de el talón de Aquiles, ¿no? De los pueblos latinoamericanos. Entonces, de ese estigma religioso, ¿no? La consolidación de estas élites tradicionales de los países latinoamericanos. Doctor, ya llegando a la parte final
de este conversatorio. Para mí siempre es un honor tenerlo acá en estos conversatorios, ya que siempre hay aportaciones muy profundas y reflexiones que aportan no solo para este programa, sino para América Latina. ¿Cuál es su mensaje final, doctor, para la juventud y para el pueblo latinoamericano en general? Bueno, los jóvenes tienen que seguir en la lucha, eh, tienen que seguir en procesos de formación. Los jóvenes que no tengan acceso a la universidad, a la educación pública, pues tienen que ser autodidactas, ¿no? Porque es una forma de avanzar, es una forma de reflexionar y es una forma de desenmascarar toda esa brutalidad genocida, enajenada que nos han introducido a lo largo de la historia latinoamericana. Entonces, el esfuerzo tiene que ser un esfuerzo de lucha. En sistemas injustos, como el capitalismo, la lucha siempre va a ser permanente. Tenemos que ser inmortales, porque la lucha es una lucha de los pueblos latinoamericanos. Y los jóvenes tienen que luchar. Los jóvenes tienen que deconstruir esa enajenación que incluso está en las escuelas, en las universidades. Tenemos que deconstruir esa política de la filosofía, de la literatura, etc. Pero para deconstruir estas visiones tenemos que leer, que nos abra la posibilidad de pensar sociedades. Esas visiones tenemos que leer, que nos abra la posibilidad de pensar equitativas, sociedades justas, es fundamental. Basta de Bueno, agradecerles por la participación. Al parecer a nuestro invitado se le acaba de ir el internet, pero bueno, siempre acá haciendo transmisiones con temas muy importantes para la región. Agradecer a quienes nos siguen en nuestra página de Facebook como Análisis de Política Nacional e Internacional y también en nuestro canal de YouTube. No sé, doctor, si nos logra escuchar, adelante. Bueno, entonces dando como parte final agradecer a cada uno de los que nos siguen en Facebook y en nuestro canal de YouTube como Análisis de Política Nacional e Internacional. Invitarlos a que difundan y que se suscriban. Nos vemos en una próxima, un próximo programa con nuevas temáticas. Agradecerles a cada uno de nuestros invitados y compañeros de panel que hoy no nos pueden acompañar. Un abrazo, nos despedimos desde Facebook y la grabación estará siendo subida el día de mañana por